Soy Evelina Vargas, 35 años, la gran decepción de la dinastía Vargas. Una familia militar de Washington, D.C., se rieron cuando dejé West Point, pero nunca supieron que no me había rendido. Esta noche fui reclutada en la gala de mi padre. Volverían a ignorarme, sin saber que un solo mensaje encriptado en mi bolsillo podía comandar hombres más poderosos de lo que ellos jamás serían. Camino a Fort McNair, me aferré a una chispa tonta de esperanza, pero en ese salón de baile reluciente llegó la última humillación de mi tía. Frente a un general, preguntó en voz alta Evelina: «Cariño, ¿todavía estás pegando etiquetas en contenedores de almacenamiento en el departamento de energía?» Un escalofrío helado me recorrió la espalda, mi garganta se cerró, las palabras me fallaron, y solo pude esbozar una sonrisa ensayada y hueca. ¿Alguna vez tu propia familia te ha vuelto invisible? Si conoces ese dolor único, déjame un comentario. Te veo. Quédate conmigo, porque pronto verás cómo esta mujer invisible reescribe todo el legado de su familia. Esa sonrisa ensayada y vacía era mi escudo, una máscara que había perfeccionado durante décadas de cenas dominicales en la casa de mi familia en Georgetown. Esas cenas no eran reuniones, eran rituales obligatorios de silenciosa condena. Esta noche no fue la excepción. Me senté con mi vestido gris sencillo, un fantasma en la mesa de mi propia familia, tratando de ocupar el menor espacio posible. El aire estaba pesado con el rico aroma del Wellington, de carne de mi madre, y el peso aplastante de reglas no dichas. Frente a mí, mi padre, el almirante retirado Ricardo Vargas, solo le hablaba a mi hermana. Su voz tronaba de orgullo mientras hablaba de su próximo ascenso. Capitana Catalina Vargas probó el título. Sus ojos brillaban. Suena bien. Mi madre, Elena, una mujer cuya postura era tan rígida como sus estándares sociales, corrigió discretamente cómo sostenía mi tenedor. Un movimiento de cabeza apenas perceptible fue suficiente. Cambié mi agarre. La punzada familiar de insuficiencia se contrajo en mi pecho. El tintineo de los cubiertos pesados contra la porcelana Royal Doulton era el único sonido que reconocía mi presencia ante. Sentía como si fuera una extra en la gran obra de la familia Vargas. Un papel que nunca debí llenar realmente. Todo lo que quería era que la noche terminara después de la cena. Nos dirigimos a la sala, el corazón de la casa, donde un fuego crepitaba en la chimenea. Este era el escenario para el evento principal de la noche. Mi padre se paró frente a la repisa, un lugar de honor para retratos familiares y condecoraciones militares, y sacó una gastada caja de terciopelo azul, oscuro once. Me cortó la respiración. Sabía lo que era. El anillo de herencia Vargas, pasado por generaciones. Lo abrió, revelando el diamante resplandeciente en su interior. Ni siquiera me miró. Su atención estaba completamente en mi hermana. Tomó el anillo y lo deslizó en el dedo de Catalina. Encajó perfectamente. Entonces finalmente dirigió su mirada hacia mí. Sus ojos, del mismo gris acero que los míos, eran fríos y distantes. Dijo, con una voz profunda y enfatizada que cortaba más que cualquier grito, es para alguien digno, Evelina. Alguien que entiende y lleva el legado familiar, algo que tú nunca comprenderás. Las palabras colgaban en el silencio aplastante de la habitación, un veredicto oficial sobre toda mi existencia. Mi madre asintió. Una sonrisa tranquila y satisfecha tocó sus labios. Ella aprobaba este juicio. Catalina levantó su mano, admirando el brillo del diamante bajo la luz de la lámpara. Me lanzó una mirada, un cóctel tóxico de triunfo y lástima que me revolvió el estómago. Sentí cómo mis manos se cerraban en puños debajo de la mesa, mis uñas clavándose en mis palmas. El dolor punzante era una distracción bienvenida del peso aplastante en mi pecho. Tenía que salir. Necesito aire, dije con voz tensa. Un susurro. Escapé al porche trasero. El aire húmedo de DC golpeó mi piel acalorada como un shock. Me paré bajo el antiguo magnolio de ramas extendidas, cuyas hojas oscuras formaban una silueta familiar contra las luces de la ciudad. Luché contra las lágrimas, negándome a darles esa satisfacción. Ya habían tomado todo lo demás, no también mis lágrimas en ese momento.
Vibró suavemente en el bolsillo de mi abrigo. No era mi teléfono personal. Era una frecuencia diferente, un mundo diferente. Saqué el dispositivo, un comunicador encriptado delgado, tan fino como una tarjeta de crédito. La pantalla se iluminó con una sola línea de texto. Anja, el nombre que no conocían, la persona que realmente era. Respiré profundamente. El aire frío llenó mis pulmones y despejó la niebla del dolor. De un compartimento oculto de mi billetera saqué mi propio anillo. Era de platino, no de oro, con un zafiro azul profundo en el centro. El símbolo de la dirección. Presioné el anillo contra la pantalla del dispositivo. Un suave clic. Un destello de luz verde. Miré hacia atrás a través de la ventana a la imagen familiar perfecta junto al fuego. Creían que me habían definido. Pensaban que habían ganado una sonrisa real. La primera de la noche tocó mis labios. ¿Piensan que no soy digna? ¿Pero saben siquiera qué significa realmente ser digna? El platino frío del anillo de zafiro se sentía pesado en mi mano mientras me alejaba de Georgetown. Un contraste marcado con el anillo de diamante que me fue negado. No era la primera vez que me borraban de su herencia. La primera vez no sucedió con palabras junto a la chimenea, sino con tinta negra en un documento legal. Un acto silencioso y definitivo de borrado. El recuerdo, agudo e indeseado, surgió mientras las luces de la ciudad se difuminaban en mi parabrisas. Comenzó con West Point. Mi partida no fue un acto de debilidad, como lo presentó mi familia. Fue un ascenso. Todavía recuerdo el olor a libros viejos y cera para pisos en la oficina del general Thompson. El fundador de la dirección y viejo amigo de mi abuelo, Ann, era un hombre que vio a la chica callada y torpe que conocía a mi familia y reconoció una mente adecuada para las guerras silenciosas y complejas de los tiempos modernos. No vio un fracaso, vio un arma. La ceremonia fue secreta, solo participaron 3 personas. Pero el peso del juramento que presté ese día era más pesado que cualquier metal que mi padre pudiera exhibir. No había abandonado. Fui reclutada a un mundo que mi familia ni siquiera podía comprender. Por supuesto, nunca lo supieron. Para ellos, mi partida fue un fracaso catastrófico, una mancha pública en el nombre impecable de los Vargas. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Mi padre, el almirante, no me dirigió ni una sola palabra durante 6 meses. Era un castigo silencioso, un silencio aplastante que gritaba su decepción, más fuerte que cualquier estallido. Lo veía en la mesa del desayuno, la mandíbula tensa, mientras leía el Wall Street Journal. Mi presencia era completamente ignorada. A la desaprobación de mi madre fue más teatral. Hubo llamadas telefónicas llenas de lágrimas, escenas dramáticas y lamentos con sus amigas del club de campo sobre cómo había fallado, como su hija menor había desperdiciado todas las oportunidades. Simplemente no sé qué decirle a la gente, sollozaba. Su principal preocupación no era mi bienestar, sino el prestigio social de la familia Catalina, siempre la niña dorada. Perfeccionó el arte de la condescendencia compasiva. Siento tanta lástima por ella, la escuché decirle a una amiga. La presión fue demasiado para la pobre Evelina. Su compasión era una hoja más afilada que el silencio de mi padre. Convertía la historia en una narrativa de mi propia fragilidad, pero la verdadera naturaleza calculada de mi exclusión se reveló un año antes, cuando tenía 21. Acababa de tener una terrible discusión con mi padre. Me había negado a postularme para la Facultad de Derecho en Georgetown, un camino que él había predeterminado para mí y para él. Era la única carrera civil respetable para una Vargas que no serviría. Para mí, era otra jaula dorada más tarde esa noche. Buscando refugio en el silencio de su biblioteca revestida de caoba, vi un sobre en su escritorio. Era de Covington y Burling, el antiguo bufete de abogados de D.C., que había manejado los asuntos de mi familia durante un siglo. Un escalofrío de inquietud me atravesó. No debería haber mirado,
Pero un instinto, la necesidad de entender las fuerzas que moldeaban mi vida, me obligó. Mis manos temblaron mientras sacaba los documentos. Era un borrador actualizado del testamento de mi padre. Hojeé las páginas, la jerga legal se difuminaba hasta que mis ojos se detuvieron en un párrafo. Ahí estaba mi nombre, Evelina Vargas, tachado con una sola línea negra brutal. Fui eliminada de la lista de herederos principales junto con mi hermana. Luego el documento explicaba mi nuevo estatus disminuido. Sería beneficiaria de un pequeño fondo fiduciario, pero incluso eso estaba condicionado. Los fondos solo se liberarían si mostraba madurez y cumplía con los valores fundamentales de la familia Vargas Anún. Estándar vago e imposible. Juzgado únicamente por mis padres. Era una tumba legal. No solo estaban decepcionados de mí, me estaban borrando activa, legal y financieramente de sus vidas en el aire. En la biblioteca se volvió frío y delgado. Escuché el tic-tac constante del reloj de pie en el pasillo. Cada golpe marcaba un segundo de mi nueva realidad como marginada. Estaba oficial y contractualmente desheredada. En el recuerdo de ese papel frío y duro, hizo que el zafiro en mi dedo se sintiera más cálido, más pesado y más significativo. Me llevó de vuelta a otro recuerdo, un contrapunto al silencio aplastante de la biblioteca. Era el día en que Thompson me dio este anillo. Poco antes de mi primera misión encubierta, estábamos en su oficina espartana, un lugar que priorizaba la función sobre la forma. Me sirvió una taza de café negro caliente, en una gruesa taza de cerámica. Me miró. Sus ojos amables pero penetrantes veían el dolor que tanto intentaba ocultar. Tu familia, comenzó con voz profunda, tiene su legado. Se basa en desfiles, conferencias de prensa y latón pulido. Es un buen legado, por lo que vale. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Pero hay otro tipo de legado, Evelina. Es en el que tu abuelo y yo creíamos. Es el legado del servicio silencioso, construido en las sombras, de personas que nunca reciben agradecimiento, cuyas victorias nunca se celebran. Abrió una pequeña caja discreta y reveló el anillo de zafiro. No era tan grande ni llamativo como el anillo de diamante de la familia, pero su azul profundo y estrellado parecía contener un universo entero. Este anillo, dijo, colocándolo en mi mano, es un símbolo de ese otro legado. Es más valioso que cualquier diamante porque no representa lo que heredas, sino lo que proteges. No quién eres, sino lo que haces cuando nadie está mirando. Suavemente tomó mi mano y deslizó el anillo en mi dedo. Encajó perfectamente. Ricardo puede ver un legado de piedra y oro, dijo, usando el nombre de mi padre con familiaridad informal. Pero tú, Evelina, ahora eres parte de un legado de sacrificios silenciosos. Nunca lo olvides. Esa promesa, esa unción, se había convertido en mi única herencia verdadera. Era la base sobre la cual construí mi vida. Cuando el suelo bajo mis pies fue legalmente removido, el general Thompson me dio un nuevo legado, pero no pudo darme una nueva familia. Si mis propios padres podían borrarme tan fríamente de sus vidas, ¿en qué quedaba para creer? ¿En quién podía confiar si no era en mí misma? Esa pregunta sobre la confianza resonaba en el silencio estéril de mi apartamento en Arlington. Confiar en mí misma era la única opción que me quedaba. Mi vida se convirtió en una dualidad meticulosamente construida. Una actuación constante y agotadora conducía a mi sensato. Toyota Camry, desde el estacionamiento seguro del gobierno de regreso a este pequeño apartamento impersonal, no era un hogar, era una casa de seguridad, una base de operaciones. Todo estaba ordenado, gris y sin personalidad, sin fotos en las paredes, sin baratijas sentimentales en los estantes, solo líneas seguras, puertas reforzadas y el constante zumbido silencioso de servidores encriptados. Esa era la arquitectura solitaria de la vida que había construido durante el día. Era Evelina, la callada analista de políticas en el Departamento de Energía. Usaba trajes sastre discretos, asistía a reuniones tediosas sobre regulaciones de la red eléctrica y comía mi almuerzo, una ensalada preempacada de la cafetería.
en mi escritorio. Era discreta, invisible por diseño, un fantasma en la máquina burocrática. Mis colegas me conocían como educada pero distante. No sabían que los informes aburridos que presentaba eran fachadas para inteligencia que transmitía a la dirección. Pero cuando el sol se ponía sobre el Potomac, Evelina dejaba de existir. La puerta se cerraba con 3 cerrojos, el sistema de seguridad se activaba y las cortinas opacas se corrían. En el resplandor azul de mis monitores, me convertía en Anja. Mis noches se difuminaban descifrando comunicaciones interceptadas de agentes extranjeros, analizando imágenes satelitales y gestionando informantes en regiones inestables del mundo. La cena era generalmente una lasaña congelada o un puñado de almendras que comía sin sabor. Mis ojos nunca dejaban los flujos de datos, las caras de los agentes que dirigía. Personas cuyas vidas dependían de mis decisiones eran solo nombres en clave e imágenes pixeladas. Estaba prohibido formar vínculos o siquiera recordar sus nombres reales. Era una parte necesaria y desgarradora del trabajo. El sueño era un lujo, una serie de siestas cortas e inquietas, a menudo interrumpidas por alarmas de todo el mundo. Algunas noches, el agotamiento pesaba como un peso físico, una presión aplastante detrás de mis ojos. En esas noches, me subía a mi auto y simplemente conducía. Manejaba por la I-95H hacia el sur, lejos del brillo estéril de la ciudad, profundamente en el corazón rural de Virginia. Mi destino siempre era el mismo, John. Waffle House abierto las 24 horas en una salida olvidada. Su letrero amarillo brillante era un faro en la oscuridad. Me sentaba en una cabina de vinilo desgastado o en la barra, el aire pesado con el olor a tocino crujiente y café quemado. Pedía un café negro y un plato de panqueques de arándanos. La mesera del turno de noche, una mujer mayor y amable llamada March, con ojos cansados y sonrisa cálida, me conocía. Nunca preguntaba qué hacía o por qué una mujer joven estaba siempre sola a las 2 de la madrugada. Simplemente rellenaba mi taza de café. «Te ves agotada, cariño», decía. Su voz ronca por años de fumar. «Come bien, necesitas tus fuerzas». Esa simple amabilidad injustificada de una extraña era un ancla. En ese restaurante iluminado y grasiento, rodeada de camioneros y trabajadores del turno nocturno, no era ni Evelina ni Anja, era simplemente una mujer cansada comiendo panqueques. Por unos preciosos momentos me sentía humana una noche, de vuelta en el silencio estéril de mi apartamento, revisaba el informe de la operación Winterson. Era la misión que le había costado la vida al general Thompson y casi la mía. De repente, un dolor agudo irradió desde mi omóplato izquierdo. Un tirón familiar de una vieja herida. Alcancé hacia atrás. Mis dedos siguieron la línea irregular y elevada de la cicatriz bajo mi camisa, un souvenir permanente de un fragmento de metralla. Era un recordatorio físico del precio de esta vida. Había cambiado todo por esto. Había cambiado una familia, por rota que estuviera, por una vida de secretos. Había cambiado la posibilidad de amor por la certeza del deber. Había cambiado una vida normal con parrilladas en el jardín y reuniones de fiestas por la carga fría y solitaria del poder y la responsabilidad. Mirando mi propio reflejo en el monitor oscuro, vi los círculos oscuros bajo mis ojos, la tensión en mi mandíbula. ¿Valió la pena? La pregunta colgaba en la habitación vacía, una acusación silenciosa. La seguridad de la nación descansaba sobre mis hombros, pero mi propia alma se sentía terriblemente, profundamente sola. La soledad aplastante de mi apartamento en Arlington parecía estar a mundos de distancia. Mientras conducía por las sinuosas calles bordeadas de árboles de las montañas Blue Ridge, el aire aquí era diferente, más limpio, con aroma a pino y tierra húmeda. Mi destino era Ravenwood, la instalación secreta de investigación y desarrollo, el corazón de la dirección, escondida en un valle remoto, oculta de ojos satelitales y curiosidad civil. Este lugar era más mi hogar que la casa de mi familia. En Georgetown jamás lo había sido. Era mi refugio. El único lugar donde no tenía que fingir ser alguien más. Cuando pasé el último control de seguridad sin marcar, una figura familiar esperaba en los escalones del edificio principal. Sargento Mayor Elías Torres, una leyenda viviente en la comunidad de fuerzas especiales.
Torres era un hombre que parecía tallado en granito y pólvora, con ojos que habían visto más de lo que la mayoría de los libros de historia contenían. Ann había sido la mano derecha del general Thompson durante 30 años, y ahora era mi aliado más confiable. Era la única persona en toda la organización que conocía toda mi historia. El único con permiso para saltarse protocolos. Ann, cuando salí del auto, me dio un breve y respetuoso asentimiento. No saludó, no me llamó directora ni Anja. Evelina dijo, su voz un tono áspero y profundo que era extrañamente reconfortante. Qué bueno tenerte de vuelta. Solo el simple uso directo de mi nombre real hizo que la tensión en mis hombros se aflojara por primera vez en días. Aquí no era la hija decepcionante ni la misteriosa directora. Era simplemente Evelina más tarde esa noche. Después de un largo día de informes sobre el protocolo Quimera, me encontré en la oficina de Torres. Era un contraste marcado con los laboratorios estériles y de alta tecnología que llenaban el resto de Ravenwood. Su oficina era un espacio pequeño y tranquilo que olía a cuero viejo, aceite para armas y café fuerte. A las paredes estaban llenas de estanterías que gemían bajo el peso de la historia militar. La única decoración era una foto enmarcada de su antigua unidad en Afganistán. Me indicó que tomara asiento en un sillón de cuero desgastado mientras él sacaba de un armario cerrado una botella de bourbon de Kentucky de primera clase y 2 vasos de cristal pesado. Vertió 2 dedos de la bebida ámbar pura en cada vaso, y me pasó uno sin palabras. Tomé un sorbo lento. El calor del bourbon se extendió en mi pecho, disipando el frío persistente de la cena con mi familia. Torres se hundió en su silla detrás de su gran escritorio de roble y me estudió con su mirada conocedora y firme. No apuró el silencio. Lo dejó estar entre nosotros, una quietud agradable que no encontraba en ningún otro lugar. «¿Te ves preocupada?», dijo finalmente, su voz calmada y directa. «Más que de costumbre, ¿fue tu familia otra vez?». La pregunta era tan directa, tan libre de juicio, que respondí honestamente. «Mi padre», dije en voz baja, «le dio a Catalina el anillo de herencia. Dijo que yo no era digna». Torres no ofreció frases vacías, ni dijo que no importaba. Solo asintió lentamente, con profunda comprensión en los ojos. Conocía la dinámica de mi familia casi tan bien como yo. Escuchó mientras describía las palabras frías y las miradas despectivas. Era una roca que absorbía el dolor sin pestañear. Cuando terminé, tomó un sorbo lento de su bourbon. «Cuídate», Evelina dijo. Su tono cambió de paternal a profesional. «Tu familia es una distracción, pero hay una amenaza real acechando en el horizonte. Márquez Gallo está de vuelta en el juego». Mi sangre se congeló. Gallo era el agente renegado, responsable del desastre de la Operación Winterson. El hombre cuya ambición le había costado la vida al general Thompson está trabajando como consultor de seguridad para una empresa de defensa con conexiones profundas al Pentágono. Continuó Torres. «No ha olvidado que tú fuiste quien lo desenmascaró. Un hombre así no perdona. No olvida». La noticia cayó como un peso de plomo en mi estómago. El calor del bourbon desapareció. Torres notó el cambio en mí. Se inclinó hacia adelante y sacó su billetera del bolsillo trasero. No salió ninguna carpeta, ninguna orden de misión. En su lugar, sacó una foto desgastada y arrugada de una mujer sonriente y una niña pequeña con ojos radiantes y risueños. «Mi hija y mi nieta, Sarah», dijo. Su voz áspera se suavizó con afecto. Deslizó la foto sobre el escritorio hacia mí. «Esta, Evelina, es la verdadera familia. No se trata de linajes de sangre o apellidos. Se trata de quién está en tu esquina cuando todo el mundo está en tu contra. Se trata de quién aparece». Me miró directo a los ojos. «El general Thompson te amaba como a una hija. Te vio como su verdadera sucesora. Y por lo que veo, yo también. Tú eres su legado, no el de tu padre. Nunca lo olvides». Sus palabras eran un escudo, una armadura para mi alma exhausta. Por un momento, sentí que la pesada carga de mi soledad se aligeraba. No estaba completamente sola en esta batalla. Tenía un aliado.
Tenía una familia, no por sangre, sino por elección, forjada en las sombras y unida por lealtad a la advertencia de Elías Torres sobre marcas gallo, resonó en mi cabeza durante días. Un zumbido de baja frecuencia de peligro inminente. Entonces, una semana después, el número de mi madre apareció en mi teléfono seguro. Ya estaba en guardia. Estaba en medio de un diagnóstico de sistema en Ravenwood, el ambiente frío y controlado, lejos de las dinámicas caóticas de mi familia. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Evelina, cariño, su voz dulce como la miel, un tono que reservaba para apariciones públicas o cuando quería algo significativo. Inmediatamente todas las alarmas sonaron. Tu padre y yo pensamos que ha pasado demasiado tiempo. Nos gustaría invitarte a cenar al Inhotel Washington. ¿Solo nosotros? 3. Una verdadera noche familiar. Las palabras eran una trampa cuidadosamente elegida. El Inhotel Washington no era solo un restaurante. Era un escenario, un restaurante de 3 estrellas Michelin, enclavado en el paisaje de Virginia. Era el lugar preferido de la familia Vargas para escenificar importantes decisiones de vida, acuerdos comerciales y principalmente ultimátums. Allí habían anunciado la admisión de Catalina a la Academia Naval. Y allí me habían informado que cortarían mi beca universitaria después de que cambié mi especialización de ciencias políticas a criptografía. Mi mente lógica, la parte anja de mí, sabía que era una trampa. La advertencia sobre Gallo era demasiado fresca, el momento demasiado conveniente. Sin embargo, la parte Evelina, la hija descuidada que todavía existía profundamente en mí, se aferró a una chispa de esperanza irracional. Tal vez, susurró una voz tonta. Esta vez será diferente. Acepté en el viaje al restaurante. Fue una batalla silenciosa conmigo misma. Elegí mi atuendo con la precisión de un agente en el campo, preparándose para una misión. Un vestido negro simple y elegante, profesional pero discreto. Una armadura contenida en él estaba tan opulento como lo recordaban alfombras lujosas. Arreglos florales increíblemente elaborados y el silencio reverente de huéspedes que pagan una pequeña fortuna por arte comestible. Mis padres ya estaban sentados en una mesa apartada. Mi madre, con un traje Chanel, sonrió radiante cuando me acerqué. Una exhibición pública de afecto maternal que se sentía completamente hueca. Mi padre, el almirante, se puso de pie y me abrazó rígida y formalmente. Más un reconocimiento que un abrazo en la primera hora, fue una obra maestra de manipulación emocional. Fueron encantadores. Preguntaron con interés fingido sobre mi trabajo en el Departamento de Energía. Recordaron unas felices vacaciones familiares en Martha S. Vineyard, un recuerdo cuidadosamente editado para eliminar todas las tensiones habituales. Pidieron una botella de carísimo Cabernet Sauvignon y me instaron a tomar una copa. Era una puesta en escena, una ilusión cuidadosamente construida de una familia amorosa y funcional. Llegó la comida. Platos delicados de foie gras asado y vieiras espolvoreadas con trufa, pero apenas probé nada. El nudo en mi estómago se apretaba con cada minuto de su farsa. Finalmente, cuando retiraron los platos de postre, mi padre se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. La actuación había terminado. Evelina, comenzó. Su voz cambió del patriarca cálido al oficial, al mando. Necesitamos discutir un pequeño asunto familiar. Habló de un viejo amigo, un hombre llamado Roberto Tagar, que poseía una gran empresa de defensa. La empresa de Tagar, explicó, estaba compitiendo por un contrato multimillonario de infraestructura energética, pero estaba luchando con obstáculos burocráticos. Sé que trabajas en el Departamento de Energía, dijo. Su mirada fija en la mía. Estás en una posición para enterarte de cosas. No estamos pidiendo mucho, solo un poco de conocimiento interno, un aviso previo sobre las ofertas de la competencia, tal vez una buena palabra con las personas correctas. Hizo una pausa, dejando que el peso de su petición calara. Eso sería de gran ayuda para Tager y, a cambio, una gran ayuda para esta familia. Es hora de que vuelvas a actuar como una Vargas, Evelina. Demuestra que todavía eres una de nosotros. Ahí estaban
La transacción. Amor y pertenencia a cambio de un crimen. El aire se volvió pesado, el silencio solo interrumpido por el murmullo distante de otros comensales. Coloqué mi tenedor sobre el mantel de lino. El pequeño clic fue fuerte en el tenso silencio. Miré a mi padre directamente a los ojos. Mi propia voz sonó calmada y fría, un tono que nunca había escuchado de mí. El conocimiento interno que estás pidiendo es clasificado, padre. On Crime and Federal. No. Me detuve. Dejé caer la segunda bomba. ¿Y tu amigo el señor Tagger? Su empresa Tagger Dynamics está actualmente bajo investigación federal silenciosa por conexiones financieras con cierto consultor de seguridad. Dejé el nombre flotando entre nosotros, un hombre llamado Marcus Gallo. El color desapareció del rostro de mi padre. Quedó mudo de shock. Mi madre, en cambio, se puso inmediatamente a la defensiva. Su máscara pulida se rasgó. Evelina, esa es una acusación terrible, siseó. Su voz baja, pero afilada. Siempre eres tan dramática y complicas todo. Tu padre solo está pidiendo un pequeño favor para la familia. Pero en sus rostros conmocionados, vi la verdad. Los sabían de Gallo, y no les importaba. Estaban dispuestos a usarme, a arriesgar mi carrera y mi libertad, para saldar una deuda con un amigo corrupto a la última. Brasa frágil de esperanza en mí se extinguió, convirtiéndose en ceniza fría y dura. No solo me habían subestimado, habían malinterpretado fundamentalmente en quién me había convertido. Lentamente doblé mi servilleta y la coloqué sobre la mesa. Mi decisión estaba tomada en el silencio en mi auto. En el viaje de regreso del NS fue más pesado que cualquier discusión. Sabía que mi no era solo un no, era una declaración de guerra. No tuve que esperar mucho por su primer golpe. 3 días después. Fui convocada a la oficina de mi supervisor directo en el Departamento de Energía, un hombre aburrido y reglamentario llamado señor Henderson. Su comportamiento habitualmente tranquilo había desaparecido, reemplazado por una expresión de profunda preocupación. Cerró la puerta de la oficina, un gesto que inmediatamente desencadenó una descarga de adrenalina en mí. Evelina, comenzó, evitando mi mirada y revolviendo papeles en su escritorio. Hemos recibido un mensaje preocupante, anónimo. Me pasó un correo electrónico impreso sobre el escritorio. Lo tomé, mis manos tranquilas, aunque dentro comenzó un temblor. El correo era una destrucción de carácter, empaquetada en el lenguaje del deber cívico. Me retrataba como una persona inestable. Citaba un historial cargado de violaciones de reglas y desobediencia durante mi tiempo en West Point. Sugería que mi comportamiento callado no era un signo de profesionalismo, sino potencial inestabilidad psicológica, y terminaba con la pregunta siniestra de si realmente era adecuada para un puesto con acceso a información gubernamental sensible. Era una campaña de difamación, diseñada para destruir mi carrera y credibilidad. Mis ojos se desplazaron al final de la página, a los metadatos que el departamento de TI había descubierto. El correo había sido enviado desde una terminal pública en la biblioteca del Army and Navy Club, la institución exclusiva en DC a la que mi padre había pertenecido durante 40 años. Era su trabajo. No solo estaba enojado, había intentado quemar la única vida pequeña y silenciosa que me había construido, solo porque me negué a romper la ley por él. El dolor fue agudo, pero rápidamente fue desplazado por una ola fría y creciente de ira. Conduje directamente desde mi oficina al Navy Yard, al brillante edificio de vidrio y acero donde vivía mi hermana. No llamé, ignoré al portero con una breve mirada a mi identificación oficial y tomé el ascensor directamente a su penthouse. Catalina abrió la puerta en ropa deportiva, sorpresa en su rostro que rápidamente se convirtió en molestia. «Evelina, ¿qué haces aquí?», preguntó. Bloqueándome el camino mostré el correo impreso. «Esto», dije con voz peligrosamente calmada, más fría de lo que él jamás había tenido, «es la razón por la que estoy aquí». «¿Sabías de esto?». Miró el papel, sus ojos deslizándose sobre las palabras. Por un momento, pasó un destello de culpa por su rostro, pero rápidamente desapareció, reemplazado por la familiar postura defensiva. «Vargas Ann,
No sé de qué estás hablando. No me mientas. Catalina, dije, pasando junto a ella hacia el apartamento. El Army Navy Club es su santuario. Sabías que estaba planeando algo. Finalmente se desmoronó. Su voz se elevó en indignación. Es nuestro padre, Evelina. Lo avergonzaste, te negaste a ayudar a la familia, a hacer cosas simples, después de que ha hecho tanto por ti. ¿Tanto por mí? Reí, un sonido áspero y amargo que incluso a mí me sorprendió. ¿Te refieres a intentar arruinarme o intentar hacerme despedir de un trabajo que él considera indigno? Te crees mucho mejor que nosotros, ¿verdad? Contraatacó, sus palabras llenas de décadas de resentimiento. Te escondes en tu pequeño trabajo gubernamental y nos juzgas a todos. Desafiaste a un almirante de la Marina de los Estados Unidos. ¿Realmente creíste que no habría consecuencia? Solo quería darte una lección de lealtad. Eso fue todo. El último golpe aclaratorio, darme una lección. En su mundo retorcido, yo era la que estaba equivocada. Mi negativa a cometer un crimen se consideraba un acto desleal que debía ser castigado a los últimos restos de dolor en mí. Se solidificaron en algo duro e inflexible. La parte de mí que siempre había esperado, siempre había anhelado su reconocimiento, murió en ese momento en la lujosa sala de estar bañada por el sol de Catalina. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta sin otra palabra. ¿A dónde vas? Gritó Catalina tras de mí. Un tono de incertidumbre en su voz. Me detuve en el marco de la puerta, pero no miré hacia atrás. A aprender mi lección, dije en el viaje de regreso a mi apartamento en Arlington, fue un flujo borroso de ira fría y clara. Habían cruzado una línea de la que no había retorno. Ya no se trataba de ser ignorada o no amada. Se trataba de sobrevivir. No solo querían controlarme, querían destruirme. Entré a mi casa de seguridad, cerré los 3 cerrojos y me senté directamente en mi estación de trabajo. La ira ya no era caliente y caótica. Estaba enfocada, un rayo láser de pura e incesante determinación. Me senté, mantuve una postura perfecta y contemplé el anillo de zafiro en mi dedo. Recordé las palabras del general Thompson, un legado de servicio silencioso. Lo que haces cuando nadie está mirando. Durante años había protegido a este país en las sombras de sus enemigos. Ahora tenía que protegerme a mí misma. Mis dedos volaron sobre el teclado encriptado. El clic de las teclas era el único sonido en la habitación. Redacté un nuevo mensaje. Mi propósito. Lo dirigía a Torres. La línea de asunto era simple en activar protocolo Quimera. El texto era aún más simple. Adquisición de objetivo a Márquez Gallo y todas las personas asociadas. Miré las palabras durante un latido silencioso. Luego, presioné enviar. El icono de envío en mi pantalla parpadeó una vez. Un punto digital sin retorno a menos de 60 segundos después. Mi línea segura vibró con una llamada entrante de un número protegido. Era Torres. Su voz era profesional, fría, sin el calor de nuestra conversación anterior. ¿El juego está en marcha? Recibí tu directiva. ¿Cuál es tu primer movimiento? Consígueme un SSIF, ordené, usando el acrónimo de Instalación de Información Compartimentada Sensible, y nuestros mejores analistas de red, vamos de casa. En 1 hora, una sala de conferencias estéril, en lo profundo de Ravenwood, se había transformado en una sala de guerra. El zumbido silencioso de servidores de alto rendimiento reemplazó el silencio. Enormes pantallas montadas en la pared brillaban con flujos de datos complejos. Diagramas y mapas satelitales. Torres estaba a mi lado. Una presencia silenciosa e imponente, mientras 2 de nuestros mejores analistas, un joven talento excepcional llamado Díaz y un veterano llamado Chun, tecleaban ansiosamente en sus terminales. En esta sala no era la tímida Evelina, era la directora Anja, y la ira fría y calculada que me había traído aquí se había transformado ahora en un estado de claridad hiperenfocada en Díaz. Quiero un expediente completo sobre la huella digital de Márquez Gallo de los últimos 5 años. Ordené con voz clara y distinta. Transacciones financieras, contactos conocidos, empresas fantasma, comunicaciones encriptadas. Quiero saber qué
desayunó. Chun, concéntrate en Tagger Dynamics. Quiero ver cada dólar que haya fluido entre Tagger y Gallo en Sigue el Dinero. Durante las siguientes 48 horas trabajamos incansablemente, impulsados por café negro y un sentido compartido de propósito. Las pantallas se llenaron con una red compleja de engaño. Descubrimos cuentas offshore en las Islas Caimán, consultores aparentemente independientes en la nómina de Tagger, y mensajes encriptados que apuntaban a una red mucho mayor de corrupción. Estaba claro que el amigo de mi padre no solo apoyaba a Gallo, sino que era un socio clave en sus maquinaciones. Mi plan comenzó a tomar forma, una estrategia de 3 vías. Primero, descubrir las actividades ilegales actuales de Gallo Andiam. Segundo, cortar sus líneas de vida financieras a través de la conexión con Tagger. Tercero, y sobre todo, tender una trampa tan perfecta que él mismo cayera y expusiera a todos los involucrados a la clave de esta trampa. Me di cuenta con sombría ironía. Era mi propia hermana. Torres, dije, señalando un archivo de registro marcado en la pantalla principal. Hace unas semanas hubo un intento de acceso no autorizado a una unidad heredada que una vez usé. El intento vino de una terminal aquí en Ravenwood con las credenciales de un oficial de la Marina. Los ojos de Torres se estrecharon. Catalina declaró, sin signo de interrogación. Sí, confirmé. No pasó, pero dejó una huella digital, un rastro. Gallo es un maestro del contraespionaje. Si está monitoreando a mi familia para encontrar acceso, habría visto ese intento, lo interpretaría como debilidad, un error descuidado de un miembro insatisfecho de la familia, una vulnerabilidad potencial para explotar. Un plan se cristalizó en mi mente. Usaremos ese rastro. Crearemos un honeypot, un servidor señuelo que imita una red clasificada del Pentágono. Lo llenaremos con planes de drones aparentemente ultra secretos, datos increíblemente valiosos. Y dejaremos un único punto de entrada sutil aparentemente vinculado al hack fallido de Catalina. No solo estamos tendiendo una trampa para un hacker, continué, estamos tendiendo una trampa para Gallo, creerá que está superando en inteligencia a mí. Tonta hermana pequeña para llegar a mí. Para hacer la trampa realmente efectiva, necesitaba un aliado en el Pentágono, alguien con la autoridad para reunir a las personas correctas en el momento adecuado. Solo había una opción lógica, y era arriesgada. Establecí una videoconferencia segura con la coronel Eva Martínez, la decidida jefa del Departamento de Seguridad Interna de la dirección. Martínez era una oficial astuta e intransigente que había visto mis métodos poco convencionales con desconfianza anteriormente. Su rostro apareció en la pantalla, su expresión impasible. Directora Anja dijo brevemente, no perdí tiempo. Expuse toda la operación desde la solicitud de mi padre, pasando por mi negativa, el correo anónimo, hasta mi investigación subsiguiente contra Gallo. Le informé sobre la estrategia del honeypot y no oculté la participación de Catalina. Puse todas las cartas sobre la mesa. Era un riesgo calculado. Exponer la disfunción de mi familia abiertamente era una vulnerabilidad, pero la transparencia era la única forma de ganar su confianza. Martínez escuchó sin interrupción. Sus ojos nunca dejaron los míos. Cuando terminé, guardó un largo silencio, procesando la información. Podía ver los engranajes trabajando detrás de su mirada acerada. Estás usando el intento catastrófico de tu propia familia de Sokobart como cebo para una operación de inteligencia de alto nivel, dijo finalmente, un tono que no pude descifrar del todo en su voz. Estás apostando toda tu carrera y la reputación de la dirección en este único movimiento. Sí. Respondí simplemente. Una sonrisa lenta y delgada se extendió por sus labios. Era la primera vez que la veía sonreír. Me gusta, dijo. Es audaz, es limpio. ¿Es limpio? Tienes mi apoyo total, directora. Dime qué necesitas. Las piezas del rompecabezas estaban listas. El arma estaba ensamblada. Miré la pantalla donde Díaz acababa de configurar el servidor honeypot. Ahora, le dije a Torres, esperemos a que la serpiente muerda. La trampa se cerró.
2 días después de configurar el honeypot, Marcus Gallo, cegado por su propia arrogancia, activó la alarma final. Creyendo que había infiltrado exitosamente un servidor de alto nivel del Pentágono, inició una transferencia completa de datos. La trampa había mordido a Ana a la mañana siguiente. Me encontré en el lugar que había evitado toda mi vida para no ser juzgada, en una sala de audiencias asegurada en el Pentágono. La sala era una caja estéril sin ventanas, creada para secretos e interrogatorios. El aire estaba frío, reciclado y pesado. Con tensión alrededor de una mesa de caoba pulida, se sentaban algunas de las personalidades más poderosas de la comunidad militar y de inteligencia de Estados Unidos. Un general de 3 estrellas de la Fuerza Aérea, el subdirector de la NSA y varios otros oficiales de alto rango en el extremo opuesto de la mesa. Sentados uno al lado del otro, estaban mi padre y mi hermana. El almirante Vargas estaba presente como asesor senior distinguido. La capitana Catalina Vargas participaba como persona de interés. La supuesta fuente de la violación de seguridad, yo, me sentaba frente a ellos. Un analista de bajo rango del Departamento de Energía, el chivo expiatorio designado para las negociaciones de hoy. Elías Torres estaba de pie contra la pared trasera, una estatua silenciosa e inescrutable. El testigo estrella era, por supuesto, Marcus Gallo. No fue traído como sospechoso, sino como asesor experto que había descubierto la brecha de seguridad. Con seguridad complaciente, entró a la sala, vestido con un traje caro. La imagen de un empresario exitoso estrechó las manos de los generales, su sonrisa suave y ensayada. Me dio un asentimiento condescendiente. Mi padre y mi hermana observaban, sus rostros una mezcla de sombría satisfacción y expectativa. Este era el momento, el escenario para mi ejecución pública. Gallo comenzó su presentación, su voz confiada y objetiva. Con un puntero láser, resaltó diagramas de red, complejos en una pantalla grande y tejió una narrativa convincente. Sobre una fuga significativa de datos, habló de protocolos de seguridad descuidados y un punto de entrada vulnerable que había rastreado hasta las credenciales de una usuaria específica a la capitana Catalina Vargas. Luego, hábilmente insinuó que la brecha de seguridad probablemente provenía de alguien en su entorno cercano, alguien con un pasado inestable y una autorización de seguridad más baja. Nunca mencionó mi nombre, pero todas las miradas en la sala se dirigieron a mí. Sentí el peso de su sospecha, el juicio silencioso. Encontré la mirada de mi padre. No había compasión en ella, solo una finalidad fría y dura. Él lo creía. Quería creerlo. Catalina llevaba una máscara de profesionalismo preocupado, pero vi el brillo triunfante en sus ojos. Para concluir, Gallo dijo mientras se sentaba, acompañado de un murmullo de aprobación: esto representa un fallo catastrófico de la seguridad interna. La persona responsable debe ser identificada e inmediatamente llevada a rendir cuentas para prevenir más daño a nuestra seguridad nacional. La trampa estaba perfectamente tendida, pero no estaba destinada para mí. El general de 3 estrellas se aclaró la garganta, listo para pronunciar el veredicto. Pero antes de que pudiera hablar, la coronel Eva Martínez, que había estado sentada en silencio en la esquina, se puso de pie. General, si me permite, dijo, su voz cortando la atmósfera tensa. Muchas gracias por la presentación teatral, señor Gallo. Antes de continuar, considero crucial escuchar a la persona con mayor autoridad. En esta sala, con respecto a amenazas no tradicionales, cayó un silencio confundido. El general miró a Martínez, luego alrededor de la mesa. ¿Y quién sería esa? Coronel. Martínez giró su cabeza y me fijó con su mirada. Su voz era clara, precisa y resonaba a través del silencio atónito de la sala. La directora Anja Vargas, por supuesto. Directora, tal vez pueda arrojar algo de luz sobre este asunto. El tiempo pareció detenerse. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. El sonido en la sala fue una inhalación aguda colectiva. Vi la mandíbula de mi padre literalmente caer. Su rostro era una máscara de completa incredulidad. Sus ojos, que poco antes habían estado fríos y condenatorios, se abrieron con confusión y horror incipiente junto a él. Catalina se puso pálida, casi fantasmal. Su fachada profesional se desmoronó, revelando el shock crudo debajo. Me miraba como si nunca me hubiera visto antes en su vida. No,
al otro lado de la sala. Una sonrisa apenas perceptible tocó los labios de Elías Torres lentamente. Me levanté de mi silla. La Evelina de color gris, invisible, que todos habían venido a condenar, había desaparecido. En su lugar estaba Anjay, la directora de la dirección. No levanté mi voz. No lo necesitaba. Gracias, coronel Martínez, dije con voz calmada, y una autoridad que silenció cualquier posible interrupción. El señor Gallo tenía razón en un punto. Hubo una brecha de datos. Sin embargo, no fue una violación de nuestros sistemas, fue una violación de sus sistemas. Asentí hacia Torres, quien ingresó un comando en una tableta. La pantalla principal detrás de mí cambió. La presentación autocomplaciente de Gallo fue reemplazada por una transmisión en vivo de su propia red encriptada. Toda la fuga de datos, expliqué fría y precisamente, fue en realidad una operación honeypot diseñada y ejecutada por la dirección. Poblamos un servidor señuelo con datos fantasma, esos planos de drones de los que el señor Gallo estaba tan orgulloso, y lo atraímos allí con una miga de pan digital que él pensó que era una vulnerabilidad. Caminé hacia la pantalla. Mi mirada barrió los rostros conmocionados de los generales y aterrizó en Gallo, cuyo rostro ahora era un caos de sudor y pánico. En las últimas 6 horas, cada tecla pulsada, cada mensaje encriptado que el señor Gallo envió, cada dólar que movió, fue registrado por un troyano que voluntariamente cargó en su propio sistema. La pantalla se dividió, mostrando las cuentas bancarias offshore de Gallo en las Islas Caimán con transferencias ilegales a empresas fantasma. Mostró correos encriptados entre él y Roberto Tagger discutiendo su plan de usar a mi padre para presionarme. Lo mostró todo. La red de engaño quedó expuesta a plena vista de todos. El señor Gallo no descubrió ninguna amenaza. Concluí volviendo al podio. Él es la amenaza, y acaba de entregarnos toda su empresa criminal. Mientras hablaba, las pesadas puertas al final de la sala se abrieron. 2 hombres de mirada pétrea en trajes oscuros y chaquetas cortavientos del FBI entraron, caminaron directamente hacia Gallo, que estaba congelado en su silla, su rostro pálido. Marcas Gallo, dijo uno de los agentes con voz monótona, está arrestado por conspiración, espionaje y múltiples violaciones de las leyes de seguridad federal. Mientras lo levantaban y le ponían esposas, reinó un silencio total en la sala. Los generales, mi padre, mi hermana, todos se habían convertido en estatuas, paralizados por el repentino cambio de los últimos 10 minutos a la guerra con Gallo. Había terminado, las pesadas puertas del SC y F se cerraron detrás de los oficiales federales, dejando un silencio profundo. No miré a los generales derrotados ni a los oficiales atónitos. Mi mirada buscó a mi padre y a mi hermana Ann por primera vez en mi vida. Vi miedo en sus ojos, miedo y completa incredulidad. El ajuste de cuentas con mi familia acababa de comenzar. La sesión fue levantada. Los generales y oficiales salieron de la sala con un nuevo respeto cauteloso en sus ojos. Algunos me dieron un asentimiento rígido y formal. Apenas lo noté después de que las pesadas puertas se cerraron detrás del último de ellos. Descendió un silencio profundo en Torres. Me dio un único asentimiento comprensivo. Desde el otro lado de la sala, antes de excusarse silenciosamente, dejándome sola con los escombros de mi familia, Ann por un largo momento. Simplemente nos quedamos allí de pie los 3. Congelados en la luz fría y estéril de la sala de audiencias del Pentágono. El ajuste de cuentas había llegado. A mi padre fue el primero en encontrar su voz. El shock en sus ojos se había convertido en ira oscura y burbujeante. Me siguió mientras recogía mis cosas, sus pasos pesados en el piso de baldosas. No esperó hasta que dejáramos la sala. Me confrontó cerca de la puerta, su rostro enrojecido, su voz un murmullo profundo y furioso. ¿Qué has hecho, Evelina? Ciceón, el uso de mi nombre completo, era una señal clara de su ira. Me has humillado. Has arrastrado el nombre Vargas por el lodo frente a mis colegas. Me volví hacia él, sin sentir miedo por primera vez en mi vida. Los años de intimidación, de encogerse bajo su desaprobación, se habían quemado en el fuego de la última semana. Lo miré directo a los ojos. ¿El nombre Vargas? Pregunté con voz peligrosamente calmada, más fría de lo que él jamás había tenido.
Hablemos del nombre Vargas, padre. El honor familiar está en obligar a tu hija a cometer un crimen federal para proteger a un socio comercial corrupto, o en borrarla de tu testamento porque eligió un camino diferente. Dime, quiero entender tu definición de honor. Su rostro cambió de rojo a pálido. Las acusaciones pronunciadas en voz alta lo dejaron sin palabras. No tenía defensa contra la verdad. Fue Catalina quien entonces dio un paso adelante, su rostro pálido y marcado por lágrimas. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una mirada desesperada y pánica. Evelina, lo siento tanto, tartamudeó, extendiendo su mano hacia mí. Yo no lo sabía. Lo juro, no sabía qué tan malo era. Miré su mano extendida, pero no hice ningún movimiento para tomarla. La disculpa se sentía hueca, un último intento de salvar algo de los escombros. No lo sabías, respondí, mi voz plana, sin emoción. ¿O no querías saberlo? Catalina, ¿cuál es? Toda mi vida necesitaste que yo fuera el fracaso para que tú pudieras ser la estrella. Necesitabas mi silencio para que tu ambición brillara más. Nunca fuiste mi hermana, fuiste mi competidora, mi adversaria. Cada palabra era una verdad que había tragado durante décadas, y ahora yacían expuestas, afiladas e innegables. Se encogió como si la hubieran golpeado. Su mano cayó de vuelta a su costado. No tenía nada que decir porque sabía que era verdad en el fundamento de toda nuestra relación. Se había construido sobre esa dinámica tóxica y yo acababa de destruirla. Yo no soy quien trajo vergüenza a esta familia, dije, dirigiendo mi mirada de vuelta a mi padre atónito. Yo soy quien limpió el desastre. Lenta y deliberadamente, me quité el anillo de zafiro de mi dedo, el anillo del general Thompson, el símbolo de mi verdadero legado. Lo sostuve en mi palma, el metal frío en mi piel. En una cosa, tienes razón, padre, dije, sosteniendo su mirada. Ese anillo de diamante de herencia no es para mí, porque ya no pertenezco a tu mundo. No comparto tu idea de legado. Les di la espalda a ambos, a los años de dolor y sufrimiento silencioso, y caminé hacia la puerta. Evelina, espera, gritó mi padre, desesperación en su voz, pero era demasiado tarde. De ahora en adelante, dije, la mano en la puerta, sin voltearme, no tomen contacto conmigo. Ninguno de ustedes. Salí al largo pasillo anónimo del Pentágono sin mirar atrás. Los dejé parados solos, en medio de los escombros que habían creado mientras caminaba por el estacionamiento. El aire fresco de concreto se sentía limpio. Una profunda sensación de liberación me invadió, una ligereza que no había sentido en años. La guerra había terminado. Había ganado a Anne, pero cuando me subí al auto y la euforia de adrenalina disminuyó, la victoria se sintió hueca. La ira se había ido. El miedo se había ido. En su lugar quedó un vacío masivo y silencioso. Había ganado la guerra, quemado los puentes y me había salvado a mí misma. Pero ahora, parada sola en el campo de escombros de mi vida anterior, tenía que descubrir qué venía después. Las semanas después de la audiencia fueron un torbellino de informes y reportes. La dirección procedió rápidamente a desmantelar la red de Gallo, y las consecuencias políticas para el aliado de mi padre, Roberto Tagar, fueron inmediatas y graves a través de canales internos. Escuché que mi padre había renunciado a todos sus comités asesores. El nombre Vargas, una vez un escudo de honor, se había convertido en una carga. Al escuchar estas noticias, no sentí nada, Anne, ni triunfo, ni lástima. Solo una distancia profunda y vacía. Algunos meses después, en un fresco día de otoño, se llevó a cabo una pequeña ceremonia privada en memoria del general Thompson en el Cementerio Nacional de Arlington. Era el aniversario de su muerte durante la Operación Winterson. Sin prensa, sin políticos, solo un puñado de nosotros de la dirección de pie entre las interminables filas de lápidas blancas, la dignidad silenciosa del lugar, el susurro de hojas caídas y el lamento distante de la trompeta para otro soldado caído crearon una paz solemne en mí. Paré frente a su lápida, simple y elegante,
como todos los demás, y coloqué una sola rosa blanca a sus pies. Elías Torres estaba a mi lado, su rostro curtido e inmóvil, pero su presencia un apoyo firme mientras observaba la pequeña reunión. Martínez, Díaz, Chun y algunos agentes veteranos más, me di cuenta de que no estaba sola. Esta era ahora mi familia. Una familia no por sangre, sino por secretos compartidos, respeto mutuo y un compromiso silencio e inquebrantable, con una causa más grande que nosotros mismos. Mientras permanecíamos en silencio, Torres puso una mano pesada en mi hombro. No era un signo de lástima, sino de solidaridad, un reconocimiento silencioso de una pérdida compartida y un propósito común. Aun cuando regresé a mi apartamento, esa tarde, había una sola carta en mi buzón, que no era ni una factura ni publicidad. Era un sobre grueso de color crema. Mi nombre escrito al frente con letra que reconocí de inmediato, aunque no la había visto en años. Era de Catalina. Mi primer impulso fue tirar la carta, no dejar que ese mundo se acercara a mi paz recién encontrada. Pero la curiosidad, o tal vez un último hilo de conexión, me hizo abrirla. La carta dentro, escrita en papel, de escribir pesado. No era una disculpa desarticulada y egoísta como había esperado. Era breve, directa y aterradoramente honesta. Escribió que había rechazado aceptar el anillo de diamante de herencia de nuestro padre. Me informó que había solicitado un traslado a la flota del Pacífico, tan lejos de DC y de la influencia de la familia como pudiera. La carta terminaba con unas pocas oraciones, simples y poderosas. Tenías razón en todo, Evelina. Toda mi vida he estado compitiendo con un fantasma y nunca vi a la persona que realmente estaba allí. Necesito descubrir quién soy sin que el nombre Vargas me pese. Espero que encuentres tu paz. No era un llamado a la reconciliación, era una declaración de independencia. A su manera, un último adiós silencioso. Doblé la carta y la guardé. Una sensación extraña de tristeza y alivio se posó sobre mí. El puente estaba definitivamente quemado, pero tal vez al otro lado, finalmente podríamos construir algo nuevo para ambas. La primavera siguiente, compré una pequeña cabaña rústica en lo profundo de las montañas Blue Ridge, no lejos de Ravenwood. Estaba hecha de madera oscura, con un amplio porche y una chimenea de piedra. Era el primer lugar que realmente se sentía como mío. En una mañana fresca, me paré en ese porche, una taza de cerámica caliente con café negro en las manos, y vi el sol salir sobre el valle brumoso. El aire estaba limpio y frío, y el único sonido eran los pájaros cantando en el anillo de zafiro. El anillo del general Thompson estaba de vuelta en mi dedo. Se sentía diferente ahora, no como una carga o un secreto, sino como una parte silenciosa y familiar de mí. Y ya no era la Evelina rota, desesperadamente buscando reconocimiento, ni tampoco la Anja fría y calculadora, impulsada por la ira. Era simplemente Evelina, una mujer que había atravesado el fuego y encontrado al otro lado una fortaleza silenciosa. Mi legado no era el que mi padre quería imponerme, un legado de nombres y retratos en marcos dorados. Mi legado era silencioso. Estaba en las operaciones que dirigía, las amenazas que neutralizaba, las vidas que estaban seguras gracias a mi trabajo en las sombras. No era un legado que jamás se tallaría en piedra, pero era real. El sol subió más alto e inundó el valle con luz dorada. Los fantasmas del pasado ahora estaban tranquilos, no desaparecidos, pero finalmente en paz. Y por primera vez, desde que podía recordar, miré hacia el futuro, no como algo que tendría que soportar, sino como algo que moldearía. Sentí una paz profunda e inquebrantable. Mi viaje me enseñó que la verdadera paz no viene del reconocimiento familiar, sino de abrazar tu propio camino y encontrar el coraje para caminarlo. Es una fortaleza silenciosa, un legado construido en el silencio en sí. Alguna parte de mi historia refleja la fortaleza que has encontrado en tu propia vida. Me sentiría honrada si dejaras un corazón azul en los comentarios para compartir esta energía pacífica con otros. Por favor, dale like a este video y suscríbete al canal. Todavía hay tantas historias de resiliencia silenciosa que merecen ser contadas, y quiero compartirlas contigo.